Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de selección de unidades condensadoras en Frascol en refrigeración con base en su potencia frigorífica. Para la selección de cualquier unidad condensadora se necesitan tres datos muy importantes, en los cuales tenemos la potencia frigorífica requerida por el compresor o unidad condensadora, la cual podemos obtener en diagramas de Molière o por una forma general que te da un valor bastante aproximado de la potencia frigorífica que necesitas. También necesitamos saber el flujo másico requerido por el equipo, el cual se expresa en kilogramos por hora. Podemos también obtener la cilindrada del compresor en metros cúbicos por hora, que es dado por el diagrama de Molière. Por lo general necesitamos los dos primeros, obviamente también teniendo en cuenta los requerimientos eléctricos del equipo, pero entonces si vamos a seleccionar solamente con los dos primeros es más que suficientes, como vamos a ver a continuación. Bien, para el ejemplo vamos a seleccionar una unidad condensadora para un sistema que requiere los siguientes datos o información, entre ellos refrigerante 134A, temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, temperatura de condensación 45 grados Celsius, temperatura del sitio ambiente 35 grados Celsius, su enfriamiento de condensador 3 grados Kelvin, su enfriamiento adicional 2 grados Kelvin para tener un enfriamiento total de 5 grados Kelvin, un sobrecalentamiento útil o de evaporador de 5 grados Kelvin, sobrecalentamiento ambiental o de succión de 10 grados Kelvin para obtener un sobrecalentamiento total de 15 grados Kelvin. Vamos a tener una temperatura de descarga del compresor esperada de 82 grados Celsius, una temperatura de entrada del refrigerante al condensador de unos 80 grados Celsius. Vamos a estimar la eficiencia isentrópica del compresor en 0.7, la eficiencia volumétrica en 0.9, la capacidad frigorífica del evaporador o del sistema de 3 kW y las caídas de presión vamos a tenerlas en 0 psi para este caso, para que sea un ejercicio rápido. Muy bien, con estos datos entonces ya podemos iniciar nuestros cálculos previos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una estimación previa del valor de la potencia frigorífica de la unidad condensadora. Para esto no necesito entrar a Molière, solamente aplico la fórmula, siguiente fórmula que les recomiendo, que es que la potencia frigorífica de la unidad condensadora estimada es 1.07 por el valor de la potencia frigorífica del evaporador. En este caso, reemplazando los valores, vamos a tener que la potencia frigorífica requerida por la unidad condensadora o estimada previamente es de 3.21 kW. Vamos a comparar este valor con el que nos da el ciclo de Molière para que vean que son valores muy parecidos. Antes de entrar en Molière, vamos a hacer un diagrama previo con las temperaturas del ciclo para orientarnos en el programa. Entonces para ello vean que aquí tenemos ya especificado los puntos A, B, C, D, E, F y G, como estamos viendo aquí A, B, C, D, E, F y G, donde tenemos por ejemplo la temperatura de salida del compresor de refrigerante en el punto A 82, en el punto B temperatura de refrigerante a la entrada del condensador, tenemos la temperatura de condensación TC, la temperatura de refrigerante a la salida del condensador 42 grados, la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula 40 grados, temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, temperatura de refrigerante a la salida del evaporador menos 5 grados Celsius y temperatura de refrigerante a la entrada del compresor 5 grados Celsius. Estos valores son muy importantes porque nos los va a solicitar el programa. Bien, aquí vamos a usar el programa cortesía Genetron Properties, donde ya digitamos la información. Lo que vamos a hacer es corroborar la misma. Tenemos refrigerante 134A, véanlo aquí. Tenemos la capacidad frigorífica del evaporador o sistema, que tenemos en 3 kW, véanlo acá. Vamos ahora por la eficiencia isentrópica del compresor y la volumétrica del compresor. Aquí la tenemos 0.7 y 0.9. Vamos allá a la temperatura de entrada al condensador 80 grados Celsius. Tenemos la temperatura de condensación 45 grados Celsius. Gracias al enfriamiento de condensador vamos a tener una temperatura a la salida del condensador de 42 grados Celsius. Vamos ahora al enfriamiento adicional de 2 grados Kelvin, que es la misma
Diferencia, hay que tener en cuenta que la diferencia en grados Kelvin y grados Celsius es la misma, por tanto no hay problema en hacer aquí las restas respectivas. Tenemos la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión de 40 grados, observenlo aquí. Bien, tenemos ahora la temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius. Tenemos que con el sobrecalentamiento útil de 5 grados Kelvin o 5 grados Celsius, entonces la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador es de menos 5 grados Celsius, como estamos viendo acá. Y gracias al valor del sobrecalentamiento ambiental o de succión de 10 grados Kelvin, que es la misma que sería en grados Celsius, vamos a tener que la temperatura de succión de entrada al compresor o de gases aspirados, que se puede ver en otros programas, es de 5 grados Celsius. Correcto, vemos que las caídas de presión son 0 en las líneas o tuberías, aquí lo tenemos, 0, 0, 0 y 0. Bien, a partir de este momento uno le da la información y le calcule al sistema o al programa, con lo cual obtenemos los siguientes datos. Esto es la información que vamos a obtener de ese ciclo y aquí tenemos el diagrama del ciclo. Bien, entonces vamos a ver qué información importante tengo yo aquí. Yo aquí tengo en primer lugar la capacidad de enfriamiento, aquí 3000 vatios. La capacidad de calefacción aquí 4284. Muy importante aquí el flujo másico nos lo da en kilogramos por segundo y el COP de enfriamiento del sistema 2.49. Son informaciones muy importantes para ahora que vamos a seguir con nuestro cálculo. A continuación vamos a determinar el valor de la potencia frigorífica ya con base en los datos que me da el diagrama de Molière. Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula que la potencia frigorífica de la unidad condensadora calculada es igual al flujo másico que se da en kilogramos por segundo, que aquí lo tenemos, por la diferencia entre la entalpía específica de refrigerante a la entrada del compresor, que sería en este caso el punto 1, menos la entalpía de refrigerante a la entrada del evaporador, que en este caso sería el punto 6. Entonces vamos a ver ese cálculo, véanlo aquí tenemos el punto 1, mírenlo aquí, donde tenemos una entalpía específica de 405.4 kJ por kilogramos. Y el punto 6, veámoslo acá, mirámoslo acá, que es el punto de entrada del evaporador, vamos a tener un valor de entalpía específica de 256.38. Entonces ahora reemplazando los valores, recuerden que aquí en este caso el flujo másico se da en kilogramos por segundo y la diferencia es de entalpía en kJ por kilogramos. Esa multiplicación de unidades nos da la unidad de potencia frigorífica en kilowatts. Por tanto, directamente haciendo la multiplicación nos da 3.18. Esa es kilowatt la potencia frigorífica requerida por nuestra unidad condensadora. Y habíamos visto previamente, recuerden, que con la fórmula que le estoy recomendando no había dado 3.21. Por tanto, vean que los datos son prácticamente iguales, ¿no? Solamente que con la fórmula son un poquito más conservadores. Ahora sí, vamos a proceder a la selección de la unidad condensadora con el programa Frascol, teniendo en cuenta los siguientes valores: refrigerante siendo 34A, la potencia frigorífica de la unidad condensadora, vamos a, en este caso, a tomar la calculada por el diagrama de Molière, 3.18 kilowatts, y vamos a tener en cuenta nuestro flujo másico. Esta vez lo vamos a pasar a kilogramos por hora y por tanto requerimos un flujo másico mínimo de 76.86 kilogramos por hora. A partir de este momento vamos a ingresar en el programa y reemplazar los valores para seleccionar nuestra unidad condensadora. Bien, ya estamos aquí en el programa. Vamos al icono FS, aquí lo tenemos. Damos doble clic sobre él para que cargue el programa. Nos vamos a dar cuenta que aquí podemos nosotros seleccionar compresores semiherméticos alternativos abiertos, unidades condensadoras y también compresores de tornillo, así como sistemas de CO2. En este caso vamos a ingresar aquí en nuestra unidad condensadora en la parte inferior y hacemos un clic aquí en esta parte y esperamos que el programa cargue. Generalmente el programa se comunica con internet para ver si hay alguna actualización pendiente y por tanto esta carga puede demorar unos pocos segundos. Por tanto vamos a tener un poquito de paciencia mientras nos carga las opciones que vamos a ver a continuación. Y aquí cargó. Muy bien, hay que tener en cuenta que el programa aquí cuando inicia en cálculo de verificación, veámoslo aquí, o en inglés check calculation. Esta opción sirve para cuando yo tengo un equipo comprado o físico y quiero saber sus características de operación. En este caso
nosotros vamos a hacer una selección de una unidad condensadora, por tanto hay que activar aquí la opción que dice cálculo de elección. Entonces la activamos aquí, ya queda activada, y a partir de este momento vamos a digitar información. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, familia unidades condensadoras. En caso que yo desee una familia en especial, la selecciono. Pues para este caso no voy a coger ninguna, quiero que por ahora me seleccione alguna. Vamos a ver el tipo de refrigerante. Aquí tenemos 404A, vamos a pasarlo a 134A. Muy bien. Aquí nos pregunta, hay que tener en cuenta una información, que vean que sucedió algo que le puede pasar. Cuando cambié aquí, vea que se me activó una unidad condensadora, ¿no? ¿Y qué pasó? Simplemente el cálculo del cálculo de elección pasé a cálculo de verificación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Vamos a pasarla nuevamente aquí a cálculo de elección, correcto, para desactivar la unidad condensadora. Vea que está aquí el nombre de la unidad condensadora, correcto. Entonces se nos puede pasar esa información y podemos tener inconvenientes. Ahora, los fabricantes, por lo general, cuando se trata de unidades condensadoras, no me preguntan por la temperatura de condensación, sino por la temperatura ambiente del sitio. En este caso tenemos temperatura ambiente 32 grados y ya habíamos dicho que era 35 grados, y vamos a actualizarla a 35. Muy bien, aquí la tenemos. Aquí en esta parte me preguntan por el tipo de alimentación eléctrica. En este caso tenemos activada selección automática, o sea que me va a seleccionar una tensión y una frecuencia. Pero si yo necesito algo especial, desactivo la opción y puedo seleccionar, por ejemplo, en este caso 230, aquí sería trifásico de 60 Hz, ¿cierto? Y ya me lo va a calcular con base en ese requerimiento. En este caso vamos a dejarlo aquí opción automática para que me calcule cualquier dato de tensión y frecuencia. Me pregunta por la capacidad del evaporador. Recuerde que aquí está en kilowatts, hay que tener en cuenta ese dato. Y recordemos que habíamos nosotros solicitado unos 3000 vatios, lo cual representa unos 3 kilowatts. Entonces vamos a hacer el cambio aquí a 3. Muy bien, ya quedó 3 kilowatts, perfecto. Vamos ahora por la temperatura de evaporación. En nuestro caso fue de menos 10 grados Celsius, por tanto no vamos a cambiarla. Me pregunta por la temperatura de aspiración, y si despliego aquí en este caso, vamos a verlo acá, recalentamiento en aspiración. Este recalentamiento en aspiración es el mismo sobrecalentamiento ambiental o de succión. En este caso voy a tomarme a casarme con la temperatura de aspiración, que es la misma temperatura de refrigerante a la entrada del compresor, y según nuestros diagramas habíamos dicho que estaba en unos 5 grados Celsius. Por esa razón vamos a activar o a colocarlo en 5 grados, como estamos viendo aquí. Muy bien. En la parte inferior me pregunta por el fracción útil de recalentamiento, sea en porcentaje. Este es un valor que se puede interpretar de muchas formas. Por esa razón yo despliego a ver qué otra información puedo digitar. Aquí me pregunta por el recalentamiento en el evaporador, y este es un valor que yo conozco y es el mismo sobrecalentamiento útil o de evaporador. Para nuestro caso fue de 5 grados Kelvin, aquí aparece en grados Kelvin. Es la misma diferencia en grados Celsius, por tanto vamos a colocarle 5 aquí. Vamos a verificarlo acá. Veamos aquí, estamos por 9, 8, 7, 6, 5. Perfecto, ya tenemos nuestros valores. Verificamos que estamos en la opción de cálculo de elección. Aquí vemos que nos aparecen unas unidades condensadoras aquí que nos pueden servir. Pero ya para último vamos al botón de calcular. Vemos aquí el botón de calcular, como estamos viendo aquí. Y resulta y acontece muy importante que vean que inmediatamente él resalta uno en especial. Vamos a verlo acá, vamos a desplegar aquí y me da 3.342. Recuerden eso que tenemos aquí, 3.342 nos da eso. Recuerden que nuestro equipo o sistema estaba pidiendo nuestra potencia frigorífica, recuerden que era de 3.18, ¿no? Vean, muy importante esa información. Aquí me pregunta por la capacidad del evaporador, que es de 3 kilowatts. Sin embargo, mi potencia frigorífica calculada estaba en 3.18 y 3.2. Y vean que me está seleccionando un compresor de 3.342. Entonces resulta y acontece que yo tengo que seleccionar uno que se me acerque a 3.18. Vean, en este caso 3.32 me lo marca ya el sistema. Aquí puedo ver información importante de esta unidad condensadora, que puede ser, aquí tenemos su capacidad frigorífica, su temperatura de condensación, la capacidad del evaporador, ve que tiene la potencia absorbida en vatios,
La capacidad del condensador en kilowatts, muy importante. Entonces ya me la obtiene porque él va a traer su condensador. Tenemos su COP o ER, el caudal másico. Recuerden que el caudal másico yo necesitaba era 76.8, muy importante este valor, y me da que tengo un caudal másico de 86 máximo. O sea que este equipo me da un caudal másico superior, que es lo que yo requiero. Los caudales máxicos del equipo seleccionado tiene que ser igual o mayor que lo que yo requiero, y eso ahora mismo me lo está cumpliendo. Entonces aquí también puede darme información de operación como temperaturas de presión de evaporación, recalentamiento, lo mismo que yo le puse allá. Aquí estamos hablando de caudal de aceite y otros importantes datos que él da. Después de esta información muy importante, aquí el marco operativo. Esta es una información muy importante, la cual por lo general uno se pasa por alto, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque él me va a decir dónde va a trabajar. Lo ideal es que el equipo me trabaje en el centro de esta figura. Y vean que tenemos el punto rojo en el centro de la figura, lo cual nos dice que esta es una unidad adecuada para esto. Vean que esta unidad condensadora me trabaja desde temperatura de evaporación desde menos 30 hasta aproximadamente unos 13 grados Celsius, y temperatura de condensación desde 20 hasta unos 80 grados Celsius. Entonces, esta parte del análisis del marco operativo la vimos en un video previo, lo cual les recomiendo que vean en el canal porque esto es muy interesante. Entonces, lo ideal es que trabajen en el centro. ¿Por qué razón? Porque si hay alguna disminución tanto de las temperaturas de evaporación o incremento de la temperatura de evaporación, voy a estar dentro del marco de aquí, dentro de la gráfica. Lo mismo que si hay una variación de las temperaturas de condensación. Por ejemplo, si estoy aquí en este punto, en casi 10, un incremento de 5 grados en la temperatura de evaporación simplemente me saca del marco, lo cual no es muy bueno porque no hay datos operativos del equipo allá, e inclusive puede estar afectando la garantía del mismo. Entonces lo ideal es que trabajemos en esta parte central, en esta área central. Este punto rojo debe estar en esta parte central y allí está. Muy bien, entonces vemos el procedimiento para uno seleccionar la unidad condensadora aquí con este fabricante Frascol italiano. Realmente es una gráfica bastante completa, y sobre todo me gusta porque me da el marco operativo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.